Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno juntarnos, congregarnos, celebrar a Cristo, poder estar conscientes, convencidos de que no estamos en una religión muerta, de que no adoramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo, a uno que resucitó. Y si hoy tenemos esperanza, esa esperanza descansa en que Él resucitó. Y yo quiero invitarle a que usted abra la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a estar hablando de el Cristo triunfante, cruz, tumba y victoria. Y dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a orar. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias, y en esta mañana celebramos tu obra en la cruz, pero celebramos también tu victoria sobre la muerte y el pecado. Y es mi oración que nos hablen esta mañana por medio de tu palabra. Danos oídos para oír, ayúdanos a reflexionar en estas verdades. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la historia reciente, muchos consideran el 6 de agosto de 1945 como uno de los días más oscuros de la humanidad. Ese fue el día en que se lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. En cuestión de segundos, más de 70,000 personas perdieron la vida. La ciudad fue prácticamente borrada del mapa. El cielo se oscureció, el suelo se estremeció. La humanidad fue testigo del poder destructivo de sus propias manos. Fue un día de muerte, un día de destrucción y de desesperanza. De hecho, para muchos quizá fue el juicio final, el día que dejaron de tener fe en el futuro, un día que simboliza el dolor y el temor de vivir un mundo quebrado. Sin duda alguna, quien haya sido testigo ocular de lo que ocurrió ese día, quedó marcado para el resto de su vida. Ahora, sin restar ni un pelo de lo difícil, doloroso y oscuro que fue ese día, estoy seguro que la mayoría, por no decir todos, estará de acuerdo conmigo en que hace alrededor de 2000 años que hubo un día aún más oscuro, y no por la destrucción física, sino por lo que sucedió en el plano espiritual.
Fue el día en que el Hijo de Dios fue colgado en una cruz. Al mediodía, el cielo se oscureció sobrenaturalmente durante 3 horas, no por una explosión nuclear, sino porque el juicio de Dios cayó sobre su Hijo. Y ese día no murieron miles, como en Hiroshima, pero uno solo murió por todos. El hombre mostró lo peor de sí en Hiroshima, pero en el Calvario, allá en el Gólgota, Dios mostró lo mejor de sí, su amor inmenso y su gracia por nosotros. Y la gran diferencia es esta. En Hiroshima todavía hoy hay dolor, hay desesperanza, hay sufrimiento. Pero en el día más oscuro se convirtió el día más glorioso 3 días después, cuando Cristo resucitó. Y de esa manera vuelve a traer vida, vuelve a traer esperanza. De ese dolor surge esperanza. De la muerte de uno surge vida en abundancia. Del sacrificio de uno surge redención, perdón, y de eso quiero hablarles el día de hoy. El propósito de esta prédica es que podamos ver cómo la muerte y la resurrección de Jesucristo revelan el poder del Evangelio, su muerte como sustituto por nuestros pecados y la victoria gloriosa de su resurrección, que nos da una esperanza viva, que transforma nuestra perspectiva de la vida y la muerte y nos llama a responder con fe, en adoración y en testimonio. Y para eso reflexionaremos en 2 verdades fundamentales. Número 1, el significado de la muerte y el sufrimiento de Cristo. Y en segundo lugar, el significado, las implicaciones y las aplicaciones de la resurrección de Cristo. Así que vamos a nuestro primer punto. El significado de la muerte y el sufrimiento de Cristo. En los versículos que leímos al inicio, Pablo no inicia con una defensa teológica compleja. Él no empieza con una especulación filosófica sobre la vida después de la muerte. Más bien, él inicia con lo esencial, el Evangelio. El mismo mensaje que transforma vidas, sostiene a los creyentes y da esperanza en medio del sufrimiento. Y algo que dice Pablo aquí es que este evangelio no es nuevo, no es algo que él se estaba inventando, no es una moda. Ese mismo evangelio que recibieron los creyentes en Corinto es el mismo evangelio en el cual permanecían firmes y por el cual eran salvos. Y es ese mismo evangelio que seguimos predicando hoy en día. Y luego de una declaración poderosa y clara, él resume ese evangelio en 3 hechos históricos que lo cambiaron todo. En primer lugar, dice versículo 3, Cristo murió no porque era inocente, no porque merecía juicio, no porque había infringido alguna ley. Dice claramente, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En segundo lugar, Cristo fue sepultado. Y no fue sepultado en una tumba cualquiera, una tumba sellada con una gran piedra. Pero la tercera verdad que dice ahí mismo es que esa piedra no pudo retenerle, porque resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Y aquí no estamos hablando de una bonita metáfora o de una tradición religiosa. Estamos hablando de un evento real con testigos reales. Primero dice, se le aparece a Cefas, luego a los apóstoles, luego a más de 500 hermanos. Y esto es importante resaltarlo porque hubo testigos oculares de lo que él estaba diciendo. E incluso dice Pablo que se le apareció a él mismo, quien antes era un perseguidor de los cristianos. ¿Y a qué apunta todo esto, mis hermanos? La fe cristiana se apoya sobre hechos, no sobre fantasías. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y si eso es verdad, y lo es, entonces la muerte no tiene la última palabra. El pecado no es más fuerte que la gracia y la esperanza no es un deseo vago, sino una certeza viva. Y Pablo dice que lo primero que le enseñó a los corintios fue esto. Cristo murió por nuestros pecados. Y desde los primeros capítulos de la Biblia, el pecado se presenta como una rebelión contra Dios. Una rebelión que trae como consecuencia juicio, muerte. El ser humano que fue creado para vivir en comunión con Dios por causa del pecado queda separado de Él y esa separación exigía justicia. Y para mostrar la gravedad del pecado y enseñar la necesidad de la redención, Dios instituye un sistema sacrificial en el Antiguo Testamento donde animales inocentes morían en lugar del pecador. La sangre derramada servía como un recordatorio constante de que el pecado cuesta vida y que sin derramamiento de sangre no hay perdón, como vemos tanto en Levítico 17:11 como en Hebreos 9:22. Sin embargo, esos sacrificios del antiguo pacto eran simbólicos y provisionales. No podían quitar el pecado de manera definitiva, sino que apuntaban hacia un sacrificio mayor y perfecto, a Cristo, quien al venir al mundo asumió ese papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue algo que ocurrió como una tragedia humana que nadie vio venir. No, eso ocurrió como el cumplimiento del plan redentor de Dios. Jesús sufrió y murió como el sacrificio definitivo, cumpliendo todo lo que los sacrificios del Antiguo Testamento anticipaban. Un sustituto inocente que muere por los culpables. En pocas palabras, mis hermanos, en la cruz, Cristo cargó con el pecado de su pueblo, sufrió la justa ira de Dios y derramó su sangre para traer perdón y reconciliación. Y es así que su muerte y su sufrimiento no solo nos muestran el horror del pecado, sino también la magnitud del amor de Dios. La cruz une de forma perfecta la justicia de Dios que no deja al pecado sin castigo
y la misericordia de Dios que ofrece perdón por medio de un sustituto. Es en Jesús que se cumple y se supera el sistema sacrificial del antiguo pacto, trayendo una redención eterna. ¿A quién? A todos los que creen en Él. A todos aquellos que confiesan sus pecados delante de Él. Déjeme enfatizar un poco esto. En la cruz, Jesús tomó tu lugar, ese lugar que tú y yo merecíamos por el pecado. En la cruz Él soportó la ira de Dios que corresponde al pecado, y es por su sufrimiento. Y es a causa de ese sufrimiento que ahora nosotros podemos ser perdonados. Ahora, ¿por qué tiene sentido esto? Porque su sangre nos limpia, porque su muerte nos reconcilia y porque su entrega nos da vida en abundancia. ¿Y a qué nos lleva todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mira, en primer lugar, todo esto es un llamado a que podamos ver con seriedad el pecado. Si Jesús tuvo que morir por él, no puede ser algo ligero. El pecado no es simplemente un error o una debilidad humana. El pecado es rebelión contra un Dios santo. Es apartarse de Dios, es dar la espalda de Dios, y la cruz nos muestra cuán grave es esto. Imagine en el Antiguo Testamento un templo lleno de humo y sangre, sacerdotes que cada día, día tras día, repiten los mismos sacrificios, nunca terminan, nunca pueden descansar. El pueblo trae una y otra vez ofrendas por sus pecados. Era como intentar limpiar una mancha profunda con un trapito húmedo. Simplemente se está postergando la limpieza verdadera. Pero cuando Cristo murió, todo cambia. Él no vino solo como un maestro o profeta. Él no fue simplemente un personaje interesante de la historia. No fue simplemente un hombre sabio al que hay que escuchar. Él vino como el Cordero de Dios, el cumplimiento de todas esas ofrendas, y es su sufrimiento y su muerte en la cruz que fueron el sacrificio perfecto. Y dice en Hebreos que fue ofrecido una vez y para siempre. Qué bueno es que ya no hay necesidad de venir al templo con un animalito debajo del brazo y repetir todas esas muertes crueles y degollar otro animalito para que podamos ser perdonados. Y no hay necesidad de hacerlo porque ya hubo un sacrificio perfecto, uno que ha sido efectivo desde ese momento y lo es para siempre. Cristo Jesús en la cruz. Y no fue solo un acto de compasión humana, fue un acto de justicia divina. En la cruz, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Si usted ha leído bien la historia de Cristo, sabrá que dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. Antes de eso, la gente tenía temor de acercarse a Dios. La gente tenía temor y de hecho al templo, allá al lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes y tenían que cumplir una serie de requisitos.
Por lo general el sacerdote siempre estaba como un intermediario entre el pueblo y Dios. No había esa confianza de acercarse a Dios mismo. Pero a partir de Cristo, ahora dice Hebreos que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ya tú no necesitas que un sacerdote interceda por ti, no necesitas que un pastor interceda por ti. Cristo mismo es el mediador entre tú y Dios, entre tú y recibir el perdón de tus pecados. Lo que necesita ahora es confesar a Cristo tus pecados. Saber que Él ha sido ya sacrificado como el Cordero perfecto para que todo aquel que cree en Él reciba vida. Ahora, algo más que debemos ver de todo esto es que es un llamado a descansar en ese sacrificio perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Ya no necesitas probarle a Dios tu valor. Tú no tienes que pagar con buenas obras o con culpas o con penitencias. Dios no te mira por lo bueno que tú eres, sino por cuánto tú confías en su obra. Si tú pudieras convencer a Dios de lo bueno que eres, el sacrificio de Cristo no tuviera ningún valor. Si tú pudieras decirle, mírame Dios, sálvame porque hago cosas buenas, no fuera necesario el sacrificio de Cristo. La buena noticia es que Cristo pagó completamente. Y si estás en Él, si has depositado tu confianza en Él, si has entregado a tu vida en Él, eres perdonado, aceptado y amado. Mi amado hermano o hermana que está aquí en esta mañana, quizás tú arrastras culpa por tu pasado. Quizás sientes que no eres suficientemente bueno como cristiano. Pero yo quiero invitarte en esta mañana a que mire la cruz. Tu paz con Dios no depende de tu propio desempeño. Si así fuera, hubiese poca esperanza o ninguna. Tu paz con Dios descansa en el sacrificio perfecto de Cristo. Cuando Dios te mira, ve a la justicia de su Hijo que ha sido puesta a tu favor. Así que todo esto es una invitación a que podamos vivir confiadamente en Dios, con gratitud, no con miedo, no tratando de probarle a Dios cuán bueno soy, es confiando en su bondad, en lo que ya Él ha logrado por nosotros. Y si tú aún no eres cristiano, déjame decirte esto. Dios no te está pidiendo que te arregles primero. Dios no dice, mira, ve, hazte digno primero, demuéstrame que tú puedes ser mi hijo. Él no dice eso. Más bien Él dice, ven tal como estás, que yo te voy a hacer descansar, yo te voy a transformar, yo te voy a dar vida. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que pone su confianza en Cristo. Y es por gracia, mediante la fe. No tienes que esforzarte en lograrlo. Tienes que aprender a creer, a confesar tu pecado delante de Él. Tu orgullo, tus mentiras, tus heridas, tus cadenas,
lo peor que tú piensas que has hecho en tu vida, todo esto puede ser perdonado por Cristo, porque Él pagó en la cruz. Y el Salmo 103 dice que Él, así como de lejos es el oriente del occidente, así aleja Dios nuestros pecados. Él no lleva ese registro para decirte, otra vez mi hijo pecaste. Él es misericordioso, perdonador. Y hoy te llama a confiar en Él. Hoy te llama a que no te quedes a la distancia. Hoy te llama a que reciba por la fe el perdón que ofrece Cristo mismo. Hoy te llama a que te rindas a su gracia. No hay mayor libertad que uno saberse que ha sido perdonado ya por Dios. No por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Así que repito una vez más, si no has depositado tu confianza en Cristo, esto es un llamado a que hoy lo entregues todo a Él. Ahora, pasando a la segunda parte, déjeme decirle que no todo concluye con la muerte de Cristo. Y gracias a Dios que no concluye ahí. Porque de haber sido así, todo el sacrificio que Él hizo no tendría sentido para nada. El apóstol Pablo es directo y contundente en el pasaje que leímos en ese mismo capítulo, 1 Corintios 15, en el versículo 14, él dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. ¿Se da cuenta de lo esencial que es esto? Esta afirmación nos obliga a mirar más allá del sacrificio de Cristo en la cruz y a comprender que la resurrección no es un simple complemento emocional del Evangelio, más bien es su fundamento vital. Sin la resurrección, la cruz pierde su poder salvador. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera muerto y no resucitado, no podríamos estar seguros de que su sacrificio fue aceptado por Dios, ni de que venció verdaderamente al pecado y a la muerte. Sería lo más penoso que puede ocurrir, dice el mismo Pablo, poner nuestra confianza en un Cristo que no resucitó. Porque si Él no ha resucitado, tampoco nosotros tendríamos ninguna esperanza. Y es tan contundente Pablo que dice, en vano hemos guardado esa fe. Somos dignos de pena, dice él, si Cristo no resucitó. Ahora, para que usted entienda un poco mejor esto, en el mundo grecorromano del primer siglo, donde estaba ubicada la ciudad de Corinto, la idea de una resurrección física del cuerpo era profundamente impopular. Muchos griegos, influenciados por la filosofía platónica, veían el cuerpo como algo negativo, corruptible, inferior al alma. Para ellos el cuerpo no tenía mucho valor. Vivían vidas totalmente pecaminosas porque pensaban que lo que ocurriera con el cuerpo no tenía importancia. Para ellos la salvación consistía en la liberación del alma de la prisión del cuerpo. Y en ese pensamiento
lo ideal era escapar de lo material y ascender a una existencia puramente espiritual. Y era por eso que hablar de una resurrección literal del cuerpo, el hecho de mencionar de que nuestros cuerpos algún día volverían a ser levantados, transformados, para ellos sonaba ofensivo, absurdo o ridículo. De hecho, ese trasfondo explica por qué en Hechos capítulo 17, cuando Pablo predicó en Atenas, que era otra ciudad griega, y menciona la resurrección de los muertos, muchos se burlaron de él. En otras palabras, la resurrección corporal era una doctrina escandalosa para la mentalidad griega. Y esta forma de pensar se infiltró también en la iglesia de Corinto. Había muchos cristianos, muchos que creyeron en el Evangelio, pero algunos de ellos no podían concebir la idea de que un día iban a resucitar corporalmente. Ellos tenían la idea de que espiritualmente habían tenido nueva vida. Pensaban que habían alcanzado una especie de vida a otro nivel en lo espiritual, sin la necesidad de una resurrección futura y física. Y es por eso que Pablo enfrenta esto con claridad, y él no discute que Jesús resucitó, porque ellos lo aceptaban, ellos creían en esto. Pero lo que él hace es confrontar la idea de que los creyentes no resucitarán. Por eso en el versículo 12 él pregunta: ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Su argumento es lógico y contundente. Si no hay resurrección para los creyentes, dice él, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, todo el evangelio se derrumba. Y Pablo no solo defiende la resurrección como una doctrina cristiana esencial, sino que también explica la naturaleza gloriosa y transformadora del cuerpo resucitado. Y si usted mira en ese mismo capítulo, los versículos 42 al 44, dice que este cuerpo será sembrado en corrupción, pero resucitado en incorrupción. Sembrado en deshonra, pero resucitado en gloria. No niega la resurrección física, sino que la afirma con poder y la describe como una obra de renovación radical. Nuestro cuerpo no será destruido para siempre, sino transformado a la imagen del cuerpo glorioso de Cristo. Y estas verdades tenían una profunda implicación para la iglesia de Corinto, pero también para nosotros hoy en día. Negar la futura resurrección del cuerpo es negar la esperanza cristiana. El Evangelio no solo promete salvación espiritual, sino una redención total del ser humano, cuerpo y alma. Al afirmar la resurrección, Pablo no solo corrige un error teológico, sino que defiende la dignidad del cuerpo humano y afirma la victoria final de Dios sobre la muerte. Si usted es como los chicos, curiosos, mientras hablábamos de esto en una clase de Biblia hace poco en el colegio, algunos empezaron con muchas preguntas muy curiosas e interesantes. Y yo voy a tener un cuerpo igual. Y mi cuerpo, yo voy a ser así, tan flaquito, tan gordito, tan bajito.
¿Y qué va a pasar con los bebés? Lo interesante es que es un cuerpo glorificado, transformado, sin defecto, sin dolor, en el cual ya no tenemos que preocuparnos por los estereotipos, por el tamaño, por el color. Es un cuerpo resucitado en gloria. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, la fe de ustedes es vana, aún están en sus pecados. En otras palabras, sin la resurrección no habría justificación. La cruz fue el pago por el pecado, pero la resurrección fue el recibo aprobado por Dios, la evidencia de que el sacrificio fue suficiente. Romanos 4:25 lo confirma. Dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Mis hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos seguridad de que el pecado fue verdaderamente vencido. Seríamos como prisioneros con una fianza ofrecida, pero sin saber que fue aceptada. No habría esperanza. Pero además de esto, sin la resurrección, Cristo sería como cualquier otro líder religioso que murió por sus ideales. Admirable tal vez, pero impotente. Ahora, su tumba sería solo un monumento, no un testimonio viviente. Pero la tumba está vacía. Y eso significa que Cristo no fue vencido, sino que venció el pecado, venció a Satanás y venció a la muerte misma, ese gran enemigo que tanto dolor nos trae cada día. Pero que dice la palabra, será el último enemigo en ser destruido. Su resurrección garantiza la nuestra. Si Él vive, nosotros también viviremos. Por eso, Pablo no solo predica a un Cristo crucificado, sino a un Cristo crucificado y resucitado. Esa resurrección transforma la cruz de derrota en símbolo de victoria. Es la confirmación de que la muerte no fue el final, sino el inicio de una nueva creación. Es la garantía de que hay vida después de esta vida, de que nuestras lágrimas no serán eternas y de que nuestra fe no es en vano. Sin la resurrección, la cruz sería tragedia, pero con la resurrección, la cruz es triunfo. Él triunfó. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? En primer lugar, nuestra fe es razonable y firme, aun si el mundo la ve ridícula. Nuestra fe no está puesta en un Cristo muerto, está puesta en un Cristo vivo. En una cultura como la griega y como la nuestra hoy, donde lo espiritual abstracto suena aceptable, pero lo sobrenatural, físico, como la resurrección corporal suena absurdo, Pablo nos recuerda que la fe cristiana no debe adaptarse a la cultura para ser relevante. Hay demasiadas personas diluyendo el evangelio, predicando un evangelio que se adapta a la cultura. Pero Pablo no pensó, bueno, esto va a ser ofensivo a los corintios. Él sabía que tenía que enseñarle el evangelio verdadero. Y muchas veces las verdades del evangelio van a ir directamente en contra de la cultura. Por eso,
Yo le animo en esta mañana a que no tenga vergüenza de predicar el Evangelio tal como es. No tenga vergüenza de anunciar la resurrección. No lo diluya el mensaje para hacerlo más presentable. Si predicamos solo lo que el mundo quiere oír, vamos a condenarlos al infierno. Nuestro llamado es anunciar la verdad completa del Evangelio. Y la verdad de la resurrección transforma vidas, aunque para el mundo suene como locura. Por eso, si hay un día que todos los cristianos deben celebrar con gozo, es el día de la resurrección. Él resucitó y esa es la garantía de que un día todo aquel que ha puesto su confianza en Él también ha de ser levantado. Pero una segunda verdad que aprendemos de esto es que el sufrimiento físico no será para siempre. Pablo les asegura a los corintios que el cuerpo resucitado será glorioso, poderoso, incorruptible. Y esta esperanza es consuelo para todos los que viven con dolor, con enfermedad, con discapacidad o limitaciones físicas. Dios promete un mundo nuevo donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, no más sufrimiento, no más clamor, no más dolor. Si hoy tú vives con dolor, no pierdas la esperanza. Tu cuerpo actual es temporal, pero Dios te dará uno glorioso. Quizás has estado lidiando con una enfermedad o te ha tocado vivir de cerca, ver el sufrimiento de un ser querido. Pero te quiero animar en esta mañana a que aguantes con paciencia y con la convicción de que esto es temporal. La muerte no es el final, es el principio de la transformación. Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Qué verdad tan hermosa. La Reina Valera dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tu dolor es inmenso, grande, pero piensa eso, la gloria que ha de manifestarse en ti por medio de Cristo es muchísimo mayor. Así que cuando tú sientas que no puedes más, cuando sientas que el dolor se ha hecho insoportable, cuando sientas que las fuerzas se te han agotado, mira a la cruz. Recuerda que en ella Cristo soportó el mayor dolor, pero también mira a la tumba, la cual está vacía, y nos recuerda que un día nosotros también seremos levantados, no para seguir sufriendo, sino para disfrutar eternamente en su presencia. El Evangelio es esperanza. El Evangelio nos trae consuelo. Pablo concluye el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios diciendo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Cristo, esta es la tercera verdad que queremos aprender de acá, da sentido a nuestra vida diaria. No es solo esperanza para el futuro, pero también es sentido a nuestra vida diaria. Porque hay resurrección, todo lo que hacemos por Cristo tiene propósito eterno. Quizás tú piensas, ¿para qué hago lo que hago cada día? ¿Para qué esforzarme por
por aprender más de la palabra de Dios? ¿Para qué esforzarme por vivir como Dios manda? ¿Sabes qué? Todo lo que tú haces por el Señor, por pequeño que parezca, para Dios es valioso. Míralo bien ahí, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, por pequeño que parezca. No te rindas, sigue sirviendo, sigue orando, sigue discipulando, sigue trabajando por la justicia, sigue predicando al que no conoce a Cristo. Lo que haces por el Señor no es inútil, porque el reino que viene es real y tú estás sembrando para la eternidad. Muchas veces tú vas a sentir que nadie toma en cuenta lo que tú haces. Quizás tú piensas que, mira, yo me estoy esforzando, los pastores no me ven, los líderes no me ven, nadie me ve en la iglesia. Pero quien te está viendo es mayor que todo eso. Y eso que tú haces, aún nadie te esté viendo, tiene mucho valor. Tiene mucho valor para el Señor. Así que no dejemos de hacer lo que nos toca, porque Dios lo está tomando en cuenta. Finalmente, para los que aún no creen, todo esto nos recuerda a lo siguiente: no pongas tu esperanza en lo que no puede vencer la muerte. Vivimos en una cultura que, al igual que la griega, valora lo espiritual, muchas veces de una forma vaga. Hoy en día se está dando mucho auge a las ideas inspiradoras, energía positiva, ¿verdad? Ese mantra y esas cosas del que se habla, algunos piensan que lo importante es estar positivo, vivir bien. El bienestar espiritual, el bienestar mental. Algunos se han conformado con llevar un estilo de vida sano. Comer bien, ejercitarse bien, no hacerle daño a nadie. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. Si no depositas tu confianza en el Cristo resucitado, no es suficiente. Quizás tú mismo has pensado que todo esto es un mito, que es una historia, que es un símbolo. Quizás tú piensas que vivir bien la vida, ser una buena persona, vivir con propósito es todo lo que necesitas. Pero déjame preguntarte, y cuando te toques enfrentar la muerte, ¿para qué te va a servir todo esto? ¿Qué esperanza te da? ¿A qué esperanza te aferra cuando el cuerpo empieza a debilitarse y a no funcionar como debería funcionar? Cuando el alma se siente vacía, ¿en dónde te refugias? ¿A quién clamas? ¿A quién buscas? Cuando la culpa pesa o el miedo se hace presente, ¿dónde está tu esperanza? ¿A quién miras? ¿A quién clamas? La Biblia no te ofrece una idea o un consuelo barato, ni ideas bonitas para animarte. Todo esto no se trata de decirte, hey, no pasa nada, sigue adelante. No, no, no. La Biblia te ofrece un Salvador resucitado, real, físico, glorioso. Uno que venció el pecado, la muerte y el infierno. Jesús no solo murió por tus pecados, resucitó para darte vida nueva y eterna.
Así que no sigas construyendo tu vida sobre una esperanza que termina en una tumba. No creas ese refrán de que el muerto con tierra tiene. No. Hay un juicio. Y todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo, un día va a escuchar esa voz decirle: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que te invito hoy a que confíes en el Cristo vivo, que te rindas a Él, que te arrepientas de tus pecados, que crea que su muerte fue por ti y que su resurrección es tuya si estás en Él. Hoy la invitación es clara: ven a Cristo resucitado. Él es más que una creencia, es una persona viva que te llama a vida nueva. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? ¿Qué tanto estás valorando lo que ya Él hizo por ti? ¿Has puesto tu confianza en Él? Hoy celebramos que Cristo resucitó. No te vayas de aquí sin esperanza. No te vayas de aquí con tu alma vacía. No te vayas de aquí sin saber que Él te ama lo suficiente y te perdona, que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Señor, en esta mañana aquí estamos celebrando a Cristo, celebrando que venció la muerte, que venció el pecado, que venció al infierno mismo. Y que todo aquel que deposita su confianza en Él recibe consuelo, paz, perdón, justificación, esperanza. Oh Señor, que no salga nadie de aquí sin esa esperanza. Trae salvación a quien quiere salvar, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y concluimos cantando al Señor?